Muy buenas chicos, aquí estamos una vez más en el canal de TRS y bueno, hoy veis que tenemos aquí a 4 personas, pero hay aquí otra persona más que no tiene cámara, así que no le vaya a poder ver la cara, pero vamos, Florentino que está por aquí, Ninito Nito, Flores de algo, Buenas noches, ¿cómo estamos? está por ahí haciendo pizza, imagino. Y bueno, tenemos aquí a Carlos Guerra, que ya lo conoceréis del vídeo de Boba Fett y de que también es buenísimo. Hola, buenas noches. Y pues tenéis también pues, los mismos de siempre, no hay mucho más que decir, que son el Daniel y el Zaito. Hola, chacos. Hola, hola, ¿qué tal? Y bueno, vamos a hacer un vídeo que, hombre, fue nuestro primer vídeo después de presentaciones de Pochillo. Entonces, está guay, está guay. Es como decir, hemos aguantado un set en el canal, la verdad. Y bueno, pues un vídeo de tiers que vamos a pasarlo por aquí. Vamos a ver pues el orden y vamos a ver el tier. Pues lo tenemos por aquí, el tier F, el tier A, el B, el C y el D, que el D básicamente es para quemar la carta. Así que bueno, si hay... Aquí habrá muchas diferencias de opiniones, porque aquí defenderá cada uno a muerte. Lo bonito es que somos impares, que hay empate de decisión. Habrá una persona que creo que el último va a ser Zaito. Así que Zaito va a decidir siempre los empates. Cuidado. O su opinión no vale nada. O claro, también puede pasar eso, que digamos 4 la S y el Zaito lo quiera meter en la C y le den por el culo. También puede pasar eso. Puede ser. Puede pasar. Así que bueno, sin mucho más que hablar, vamos a empezar con el líder, pues el que yo pienso que es el más polémico, que es DJ. ¿Vale? DJ, pues yo voy a ser el encargado de leerlo. Que esto hay que decir que esto es un tier lead de hostelero, ¿eh? Ah, efectivamente, Esto es un tier lead de hostelero. Hosteleros jugones. Total, vamos a empezar. DJ necesita transporte. Tu acción como una acción, tú lo giras y eliges una unidad aliada. Si lo haces, juega una unidad de tu mano. Te cuesta uno menos. La unidad elegida previamente captura a la unidad que tú acabas de poner. Y las capacidades del tipo buen player, cuando se juegue, se activan después de que la unidad sea capturada. Por poner un ejemplo, yo pongo un bichejo y en el siguiente turno te hago un body rock, que cuando se juegue te hace un descarte, pues se mete primero el bicho dentro del otro y después te hace el buen player. Sería una cosa así. Después despliega en turno 6 con una estadística de 4 de ataque y 6 de defensa, bueno, de vida, con sabotaje, y que las unidades aliadas que sean rescatadas entran en juego preparadas. Rescatada también vale que el bicho se muera, claro, y el bicho y entra el tirón, que no tiene que rescatarla con ninguna carta. Que dejen de estar capturadas, vaya. Que dejen de estar capturadas en ese momento mientras el líder esté desplegado. Y aquí está el líder. Y aquí, pues bueno. Voy a hacer que lee, voy a empezar yo, como ya que lo he leído, voy a empezar yo. Yo la verdad que tenía mucha esperanza porque el líder es doble amarillo, que me he olvidado comentarlo, es doble amarillo, no tiene aspecto ni de heroísmo ni de maldad, y claro, yo pensaba que iba a ser más bueno, pero es verdad que tener heroísmo y tener maldad te da acceso a muchas mejores cartas. Es verdad que tendrá que una pirula, pero yo creo que... No sé, Alá creo yo que no va a llegar, de momento. Y creo que ahora mismo es cuando puede que esté mejor. Yo lo pondría en el B. Dani lo pondría en el B, bueno. ¿Carlos? ¿Carlos? Yo lo he probado y los trucos están bien y tal, pero dependen mucho de las cartas de doble aspecto, que ahora mismo son pocas y algunas se ha quedado desfasadas. Y yo lo pondría en tier C. O sea, estadísticas pobres para 6 de coste. Depende de que tengas una habilidad en mesa para poder jugar otra y reducir el coste. Es muy circunstancial. Está chulo, pero lastimosamente no creo que pase del C o del B en este caso. Bueno, la verdad es que yo voy un momento más o menos como el Carlos, sí, más o menos por ahí. Yo tanto el C como el B me parecen tier que están adecuados para él, me da igual cuál sea el C o el B. La verdad es que el líder es lo que dice Carlos, porque lo ha dicho perfecto, que necesitas, es muy circunstancial, necesitas un bicho, necesitas que después te lo capture a lo mejor, yo que sé, tampoco tan buena jugada, después te quita el heroísmo, que... Bueno, el heroísmo o el maldad, según, te lo quita los dos, vaya, y no sé, a mí no me gusta. Yo la verdad es que lo pondría en un B, porque a lo mejor no ha nacido el mazo que diga, yo es tan raro el mazo que a lo mejor todavía falta por salir el mazo bueno de DJ. Pero bueno, yo lo voy a poner en el B, la verdad. Yo, sinceramente, cuando salió la carta, todo el mundo le gustó, en plan, el tema de que podías coger a bichos, choclarlo, meterlo debajo, después usar habilidad de buen player. Y después como que se ha quedado como un poco, ¿no? No ha quedado frío, ¿no? Pero yo creo que va a ser como la sorpresa, que al final va a ser una carta que... un líder que al final
se jugará con una baraja que sorprenderá en algún momento y se jugará y después a lo mejor otra vez se olvidará, pero que va a estar ahí como, no sé, va a ser un líder extraño. No creo yo que ni que sea ¿Dónde tier. lo pones, Flores? Yo lo pondría en el B, porque va a sorprender, pero y además está muy chula la mecánica. Al final el tema de jugar tus cartas por debajo y demás, y siempre jugando con la triquiñuela, es muy divertido. Al final a lo mejor un jugador que quiera jugar más a casual y más disfrutar, este líder va estupendo. Y Pues así que Entonces mi voto no vale para nada, ¿no? ¿O sí? Como Hombre, a habéis ver, dicho. yo decía, de Da repente dice que igual, para ti es tier pasa- S, pues a lo mejor podemos ponerlo en el A, ¿sabes? Por hacer una media. No, Pero... hombre. No, yo creo que eso, que lo veo también muy rocambolesco y que pierde muchísimas cartas del juego. Entonces no creo yo que ese mazo vaya a ser meta, ni mucho menos. Que lo mismo después, quién sabe, Bueno, no pega la sorpresa, pero vamos, yo lo pondría en el C. No lo veo yo. bueno, pues la conclusión es que hay 3 B y 2 C, así que por desgracia le va a tocar estar en el B. Ponlo en el B, pero De quedará momento, ¿no? Por quedará en el ahora está en el B. Bueno, la verdad, está bien, sinceramente. Ahí en el B, Siguiente. en el medio, no sabemos si puede estar en la S o puede estar en el D. Ahí está en el medio. El siguiente es Sabe, un líder Sabe, que a mí por lo la menos me gusta verdad, mucho, pero Dani vale lo que hace para que lo zapéis vamos a ahí leer, todo. la Sabe, Sombra de la Reina, heroísmo amarillo, Kunin. Y vamos a ver, cuando una unidad aliada inflige daño de combate a una base, puedes agotar este líder automáticamente sin gastar acción y sin gastar nada. Te da un montón de tiempo. Si lo haces, mira las dos primeras cartas del mazo del jugador defensor y descartas una de ellas y le dejas arriba la otra. O sea, esa es la habilidad sin desplegar. Acción épica en el turno 5 recursos, lo despliega, ¿vale? Y cuando lo despliega es un 3-6 que tiene incursión 1. Y cuando esta unidad, cuando ella haga daño de combate a una base, le vas a mirar la mano al jugador rival, le vas a descartar una carta y vas a robar una carta si quieres. Puedes no, es como Bacín, es igual que Bacín. Cabe que pega a ella, harás la habilidad de Bacín. Cabe que pega a la base. La verdad que, La verdad. bueno, ya poniéndola en un sitio, la verdad es que yo la veo muy chula, muy divertida, muy buena. Estadísticamente está bien, porque es un 3-6 que en verdad pega 4 en el turno 5. Parecía a Vox. My Boss tiene buenas estadísticas. Y la habilidad, aunque no te genere meza ni nada, pero yo creo que está muy chula. Puede ser un mazo de tempo muy guapo. Y no sé, la verdad, yo la veo de los mejores líderes de la edición. A lo mejor meterse en el meta de lleno, pero aquí comparándola con los otros líderes, yo la ponía en el tier S. Bueno, pues ¿Carlos? Carlos va siguiente. Yo creo que para el tier S hay que esperar a la rotación. De momento creo que hay mejores líderes amarillos de astucia, empezando por Han. Creo que principalmente por él, porque todo lo que puede hacer Sabe lo va a hacer Han un turno antes. Entonces, mientras esté Han, creo que ese hueco va a estar difícil de reemplazar. Y de momento Nela, con posibilidades de que en unos meses la veamos más arriba. Yo la verdad que, otra vez, valga la redundancia, pienso lo mismo que Carlos. No lo veo para un F, lo veo para un A, a lo mejor de los mejores A, sin duda ninguna. Pero es que todavía estando Han y estando cartas tan fuertes, ahora cuando se haga la rotación, el Power Creep, yo creo que bajará bastante. No creo como si no hubiera bajado ya las cartas, las vamos viendo, pero vamos. Yo creo que bajará bastante y la habilidad que tiene es muy buena porque no dependes de nada, simplemente tienes que atacar la base. Entonces, yo creo que va a estar en el S eventualmente, pero ahora mismo yo lo metería en el A, la verdad. A ver qué opina Hombre, Florentino. yo, la verdad que esta baraja, bueno, este líder al final hace que el control, por ejemplo, lo puedes hundir prácticamente. Hay ciertos matches que te los puedes cargar. ¿Qué pasa? Que es todo muy bonito, ¿no? Hasta que después se juega y en el meta después sufriría mucho. Pero vamos, que yo creo que estaría más alto todavía. Que esta incluso como se vaya de madre, puede ser el primer líder baneado blanco, ¿eh? Que sea de heroísmo. Porque el tema de jugar con la mano de arriba, el tema de jugar con los recursos, con las cartas que va a robar, eso puede salir de madre. No, ¿Dónde la no sé. pone Florentino? Yo creo que esa puede llegar a tier S la primera que pongo yo. Al final, aquí hay que jugársela. Porque si es mañana, cuando sea la mejor la carta del C, hay que decirlo. ¿Tú piensas, Flores, que es el mismo líder amarillo ahora mismo?
No, hombre, de esta No, edición no. seguro. ¡Cuidado! Es que lo que pasa es que esto con estos líderes es lo de siempre, tío. Que al final llega y, por ejemplo, ¿no? Como Tarzin, como Killan, ¿no? Son muy buenos, pero claro, sacarle todo el jugo a esa baraja es muy complicado. ¿Qué pasa? Que solo están hechos para unos pocos jugadores que saben sacarle hasta el último recurso, como yo digo. Entonces, saber, yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, jugarla bien ya es otra cosa. Hay que saber. Bueno, hay que saber jugar también. Hay Hay que saber. Bueno, la Hay que cuestión saber. aquí es que la Jesús decide dónde va, porque ahora él es el último, él decide, tiene el poder. Bueno, pues dale, Edu, a ver qué opina usted. Yo la voy a poner en el tier este. Porque creo, o sea, Empata. contándola con doble amarillo, que yo creo que es la mejor versión que tiene el mazo, creo. Y es que, por ejemplo, a control lo revienta 100%. Y creo que contra agro, con eso de con los Kuni tal y cual, pues también le puede ir, creo que bien. La cuestión es contra mi reign. Pues hay que verlo. A lo mejor ahora mismo, pues te pueden pillar mazos como Han, 2, tal y cual, no sé qué. Y a lo mejor entra de arte bicho y que te hagan un Kiad y roben 2 y ya generen, en fin. Pero vamos, lo pongo en el tier ese porque yo creo que puede ser un mazo muy jugable este meta. Y ya más para adelante cuando rote ya, seguramente también será de los mejorcitos, yo creo. Así Yo que creo que la cuestión es que este líder, yo creo que ahora mismo no es capaz ni de ganarle a una Talcin, ni de ganarle a un Han 2, ni azul ni Isiel, ni de ganarle a un Han 1. Yo creo que tampoco le No, gana no. Boba. No creo que le gane a Boba. Yo he jugado Piet contra Saber y la habilidad de Saber me da igual, jugando yo los pinardos de Piet, por ejemplo. Entonces, Vox creo que también se la come. Entonces, un líder que pierde contra todos los del set 1 o el set 2, yo creo que hay que esperar la rotación para ver su potencial, porque ahora mismo creo que está muy por debajo. esto ya está, ya se irá viendo los torneos. Ahora mismo, de todas maneras, al no ver torneos, no sacan una listilla que tal y cual, que. Pero bueno, o sea, yo. Es verdad, pero la premisa de que le gana agro por los Kunin, le gana control por la velocidad y por el toqueteo de mano, y después pelear en mid-range, el pack en mid-range ahora está muy fuerte. Es verdad que ahora le va a costar trabajo bueno, meterse. Que hay Y que tampoco ver a ver qué estamos mazos contando. sacan de ella y tal. Y a ver cómo se queda el mazo, si sacan Claro. un mazo así guay, en fin. Pero vamos, que yo veo un mazo con bastante potencial. Bueno, y si estamos haciendo un tier de esto estos líderes y es tal, lo que digo. yo veo un tier este. Sí, No, hombre, como claro, en nosotros comparación de estos líderes, lo estamos enfocando a todos los líderes que hay en comparación a estos líderes. Si fuera un tier de qué líder de aquí va a ser el mejor, pues estará la primera. Pero estamos contando que este tier es cómo pensamos que encajará en el meta con lo que hay. Pensamos, por ejemplo, acertamos con Tarzin, en el anterior que lo pusimos en el Edice, tampoco fuimos Nostradamus, la verdad, se veía de venir. Pero, bueno, con Kylo creo que también lo pusimos en el F y se vuelto al Town y cuidadito. Que al final, cuidado que de aquí salen cositas. Y bueno, antes de avisar de leer el siguiente líder, cuando haya líderes que estén en el C y en el D, tampoco le vamos a dar una explicación como acabamos de dar con Saber. ¿Por qué os digo esto? Porque ahora viene nuestra conocida y queridísima calva, alias Slimur, que la va a leer por aquí mi hermano, que tiene un efectillo bastante polémico, creo yo. mira, es que te lo voy a decir tal cual, el subtítulo te lo dice. Slimor, una don nadie. Así que yo creo que le han tenido miedo desde Boba y Django, le han tenido miedo al amarillo maldad, porque nada más que hacen sacar líderes malos. Y uno. Porque, Pero y encima, uno. encima todo uno por temporada ya ni Río Durán ni Trench, ya uno nada más. Esta es una Slimor. Total, vamos, lío. Y calva. Tiene la fuerza, que bueno, Argo. Y acción pagando uno y girando el líder. Si tienes 4 unidades agotadas en juego, que ya es difícil tener 3 unidades para un coordinate, imagínate tener 4 y agotadas. Pues bueno, pagando uno creas una ficha de espía que es un 0-2 con Raid. Nada, absolutamente bueno. Wow. Y desplegando en el turno 5 recursos, debería tener unas estadísticas de la hostia, porque es una habilidad mojonera, pero veo que no. Es un 3-6 que al atacar inflige 2 de daño a una unidad agotada. La verdad es que esto no hay por dónde cogerlo, la verdad. Yo creo que esto lo podemos hacer con la última. Yo creo que podemos ahora, hacer, en vez de hacer una votación, no podemos ver a Flores, pero bueno, vamos a hacerlo sin que levante la mano quien la pone en la D. Nah, eso es una mierda. Esto la Yo ponemos quiero en hacer, la última. yo quiero hacer un pequeño comentario. Venga, que puede delo ser, ahí. puede ser la Ahí. showcase más barata después de Río Durán del juego. O sea que Puede ser. No, bueno, Pues yo creo 15 euros. que tiene una Pues Wincon sí. también, que es que en el showcase el brillo de la carta le dé en la calva y deje ciego al enemigo. Sí, Puede es ocurrir un también. picabazo.
sea, No, bueno, no, vamos no. a decirlo rápido, Dani, de Venga, Imagino, nada, eso toda la D, toda ¿no? la D, A la D, No, al eso para el pozo, para el pozo. al pozo. Yo no sé si será peor. Podría Ah, hacerlo. Va a estar Podría hacerlo. peleando. Va Aquí a estar tenemos peleando. a el fiel amigo de R2D2, nuestro compañero dorado. Cuidado, C3PO. Está muy guapo. Yo no me Está esperaba que muy saliera. guapo. Primeramente, yo no esperaba que saliera C3PO del ID, me ha encantado. Pero bueno, Y la choque. y la choque es espectacular. espectacular. la han sacado también recientemente y está guapísima. Total, C3PO, Relaciones Cibernéticas Humanas. El título es perfecto. Madre mía. Pues seguimos con el amarillo, pero esta vez amarillo heroísmo. Y pagando uno y girando al líder, si controlas una unidad agotada, puedes agotar una unidad que tú quieras. Tanto tuya como del rival, normalmente del rival. Es rebelde, es droide, y sale en el turno 4 recursos siendo un 1-6. Que al atacar, si tú tienes otra unidad agotada, puedes agotar una unidad. Y bueno, como Saito y Flores lo están jugando más, yo no me voy a enrollar demasiado porque yo lo veo buen líder, pero al no testearlo, pues no lo pondría yo ni muy alto ni muy bajo. Pero yo creo que a la A creo yo que no llega, pero podría quedarse en la B de los más altos o en la A de los más bajos. No me daría igual ponerlo por el lado. Ahora va Carlos. Vamos por Vamos turno. por orden. Encima todo ahora lo bonito va a ser que los dos que lo juegan van a ponerlo el último. O sea, no vais a influir en la opinión de los demás. O sea, ahí va Carlos. Yo del C no lo paso. No, las estadísticas bastante pobres. Hay que pagar para usar la habilidad. Solo es útil cuando está desplegado y solo depende de ciertas cartas para hacer que funcione. El Babu Free, que es el que hace el combito con él, para que pegue fuerte y agote algo al mismo vez que pegue. Y algún equipo que se le pueda poner para mejorar el ataque. Pero lo veo demasiado débil para, o sea, estadísticas muy pobres que pagar. Sale en turno 4, ¿eh? No está mal. Sí, Sabine sale en turno 4 y... Carlos dice en la C y el Dani ha dicho en la B. Bueno, yo ahora voy yo. A mí me han jugado unos cuantos C3PO, todo hay que decirlo. Si no fuera porque iba con Boba, me hubiera ganado. La verdad, lo que pasa es que con Boba me revuelvo un poco. Yo estoy entre ponerlo en la A y ponerlo en la F. Cuidado, es mi pedra el C3PO de TC. A mí C3PO me encanta. Es que hasta que no juega, no. Yo me la están jugando, pero yo lo voy a poner en la A. Yo creo que la F a lo mejor me estoy viniendo por arriba. Yo lo pongo en la A, la verdad, a mí me gusta un montón y con el Babu Frío una barbaridad. Además también hay un R2 nuevo en la batalla de Hot que también está bien. Está Chopper que también es amarillo. Tiene a Babu Free que es amarillo. Tiene al C3PO R2 que es el combo de toda la vida. Tiene la carta de por 3 manas, es un 3-5 que es un Underworld, droide, Wookiee y Twilight, que también es droide y pega 5 en vez de 3. Con el Babu Free. Yo lo pongo en la A. Así que este está más bonito porque está en la A, la B y la C. Falta que tú lo pongas en la D y el Pro en la F. Yo la D, entonces, pues tú vas a poner la F. Yo sinceramente lo he estado probando y la verdad me parece muy guapo el juego en plan el líder, porque parece que no, pero al final en los primeros turnos despliegan mucha mesa, al final tiene muchas posibilidades. No digo que sea a veces un líder que se vaya a jugar, vaya a hacer tier F, pero la verdad que sí que va a competir, porque por ejemplo estamos viendo a Lando que estaba dando algunos sustillos con eso de el Babu Free y demás. Es que a este Babu Free te pega un palo de 6 en la cabeza, ¿eh? Es que no se lo piensas, ¿eh? Y encima te gira un bicho, porque ya gira Babu Free, ya te va a pegar 6 en la cabeza y te gira un bicho. Y al final parece que no, pero con la tontería te puede dar un sustillo de todo, ¿eh? Yo sinceramente lo pongo en la A, pues no tampoco se afán decir en la S, pero como dice Jaime, ¿no? La pedradita esa de que cuidado, ¿eh? Cuidado que se venga con el dorado. Y bueno, por último, Jisoo, que me gustaría que dijera en la S, siguiente. Este es guapísimo. No. A ver, yo en verdad creo que la S creo que sería lo mejor en verdad demasiado. Yo creo que en verdad la es buen sitio. Porque yo, por ejemplo, lo estaba probando ahora con Tarkin Town. Y es que eso de poner doble bicho turno 1. O sea, si tiene el Babu Free, yo creo que ese mazo será un mazo con Babu Free y otro sin Babu Free. Si tiene el Babu Free, pues el mazo va para adelante que te las pela. Y a la carrera pues, puede ganarle al otro con eso de que le va girando, después a la vez que pega, tal y cual. Y encima todo con Tarkin Town, pues encima todo. Que pone dos bichos, le puedes tradear a uno o que te peguen a ti, a Tarkin Town, encima todo le ganes la mesa, le ganes la carrera y tal. Pues es verdad que te puede dar
más de un susto. No como para ponerlo en el S, pero yo creo que en el A seguro que puede ser un macillo gracioso. Bueno, Por el favor. C3PO en el A cuando Carlos Guerra lo ponía en la C. Bastante bien, la verdad. Carlos acá. Y no- tu palabra en nosotros. y no se va a ver, pero bueno. Tú Bueno, pon los lados si bueno, quieres. bueno, Carlos, Solo para cuidado. coraje, Carlos. Cuidado, que después te tocan un PQ y te veo diciendo van C3PO, Cuidado. Ojalá. Cuando van el clip, el Eh, clip sacamos. bueno, el último líder, pero bueno, es una mujer del amarillo, que es Padmé Amidala, que bueno, vale en el efecto, no vamos. Padmé Amidala, ¿qué tenéis que ocultar? Líder heroísmo amarillo, como lo que ya es el último. Y también tiene una habilidad muy graciosa porque cuando muestres o descartes una carta de tu mano, al menos una, puedes agotar este líder y si lo haces instantáneo, como Kidland, como Cavani, como hace un daño a una unidad que tú elijas. Y en el turno de 6 recursos se despliega y es un 3-8, un líder con 8 defensa en el turno 6, como mi amigo Cavani. Vamos, es muy difícil verlo y es muy bueno porque Cavani es muy duro. Y está muy bien porque te va a durar mucho en la mesa. Cuando muestres o descartes al menos una carta, pueden infligir un daño a una unidad, que lo que es lo mismo, pero más de una vez por turno. Al tener un starter, al tener un core muy grande, el Tarkin Town todavía activo y no sé, la han sacado aparte del starter, Bail Organa no viene en el starter y también es muy bueno. Están las doncellas, está el Anakin, veo muy buena carta, veo muy buen líder. Estadísticamente está muy bien. Con el plot puedes sacarla y meterle un plot de esto que le buffe y ya se convierte a lo mejor en un 5-9, un 5-10 y ya no te lo puedes quitar tan fácil. Y si te has generado mesa con el Tarkin Town, yo lo veo muy buen líder, la verdad. La S no lo sé, la A seguro. Yo lo veo una A seguro. No sé si incluso una S. No sé, la verdad. Tendría que testarlo más, lo estoy testando, pero poco. Di algo. No, yo la A seguro. Ya, vale. Yo lo pongo en tierra por delante de Saber mientras esté Tarkin Town, segurísimo 100%. O sea, este líder es durísimo, pero durísimo. He jugado contra él, no lo he probado, pero enfrente es que le pasa un poco lo que le pasaba a Quinlan, que Quinlan cuando salía por estadísticas aguantaba mucho, este le pasa lo mismo y te va ganando la mesa en los primeros turnos. Y la unidad que tiene exclusiva de ella, que es el Anakin, puede ser de las mejor coste 3 que hay en el juego ahora mismo. Y eso hace que este mazo sea muy peligroso, porque que te metan en turno de 3 recursos un 3-4 Hidden fuerza con Raid 2, que te va a ganar prácticamente la mesa, más la habilidad suya, Darkin Town, es un contender muy serio para todos los mazos que hay ahora mismo, creo yo. La pega que pierde contra lo clásico, te meten un Vader con emboscada, el Mau, los Avengers, lo de siempre, vamos. Pero por lo demás es buenísimo. Yo le veo bastante potencial, ¿eh? Y estos 3 meses yo creo que se va a jugar. Si alguien le saca bien el provecho, se va a jugar bastante. Tierra A, pero indiscutible. Yo la verdad es que me parece muy buen líder, tiene unas estadísticas que me gustan, tiene una habilidad que me gusta, pero pienso que cuando no esté Tarkin Town va a pegar una bajona, pero como este líder va con Tarkin Town porque ahora mismo Tarkin Town sigue en pie, para mí sigue estando en la A, pero quiero decir dos cosas, que para mí va por detrás de Zabe y que corregir a Carlos que Zabe no está en la A, está en la F. Que conste que ha dicho, lo pondría en la A detrás de Zabe, no, está en la F, Zabe, cuidado. Cuidado. Ya hay 3A. Cuidado, ya creo que se puede hacer a lo mejor el primer líder completo. No lo sabemos, pero bueno, aquí depende de la opinión de nuestro colega Flores. Bueno, Yo la verdad que es como esto, ¿no? Te recuerda un poco aquí con el tema de los palos y demás, pero estamos viendo muchas veces los líderes y nos olvidamos de las cartas que salen, de todas las cartas que van a salir. Por ejemplo, la carta esta de plot que hace palo a 3 daños a cada unidad dañada, por ejemplo, o cualquier cosita, parece que no, pero le puede dar otro toque diferente y hacerla más fuerte. Pero claro, lo que es el Kidland, creo que todavía sigue siendo más fuerte que este líder, estando tal quintado. No sé, yo la pongo nada porque hace fuerte, pero vamos, no creo que se escape mucho más para arriba. Yo la dejo nada. Y ahora Jesús, el último voto, que tiene, parece que no, pero es el voto más importante. ¿Por qué? Porque puedes romper pleno, la verdad. Estaría feísimo, pero... No, venga, vamos a dejarlo. Va.
no vamos a romper plenos. Yo creo que sí, que es un líder de A. Por eso, porque estadísticamente tiene pinta. Yo no he jugado contra ella, pero vamos, que tiene pinta de ser durísima. Durísima. Porque por 6 manas, 3-8, que si con Pro le mete más ataque, tal y cual. Y encima te gana la mesa al principio y todo el rollo, y después quitarte esto de en medio. Es verdad que tiene pinta de ser bastante dura. Así que yo creo que sí, que Sí. la. Está bien. Yo creo Yo que la. por remarcar una jugada, sale de Baylor gana, te pega, se descarta una carta, te crea un token de espía, te mata el bicho contra el Quintown y después Plo Koon sale empepinado, Azoka te descarta, yo qué sé, lo ven bueno. No, sí, lleva un blanque, Rápidamente. Bueno. Tiene muchas cartas buenas. El siguiente es el compañero que está en Andor, Luz Rael, la verdad. Luz Rael, la verdad, amo Vamos a leer lo que dice el bichaco. Luz Rael, no quieres luchar de verdad, pues cuando una unidad aliada sea derrotada al atacar, o sea, se tenga que atacar y estamparla, puedes agotar este líder. Si lo haces, inflige 1 de daño a una base o a una unidad. O sea, se puede pegar estampando tu unidad, pegar de uno más, o pegar uno a la base porque sí. Porque al tiene un centinela, pues lo estampa y le quita una vidilla. Y en turno de 5 recursos es un 2-7 rebelde, que cuando una unidad se ataca derrotada al atacar, cambia de 1 a 2. 2 daños a la base o a una unidad. Y la verdad es que yo lo veo bastante pocho, la verdad. Yo lo veo bastante pocho. Porque los colores que tiene, bueno, no sé si han salido, los colores son rojo heroísmo, que son unos colores que tú quieres ir a la base de cabeza. Normalmente tradear no es lo más aconsejable con las criaturas rojas heroísmo. Y yo creo que se queda corto tanto de estadística, pase agresivo, después no te estás tradeando ahí de una manera muy rara, estampando tus criaturas, tiene que morirse. No, yo lo veo mal. Yo en este voy a hacer como con. Yo a lo mejor me equivoco mucho, pero yo lo veo en la D del tirón. Yo voy a hacer como con el Limor. Yo creo que es malo lo suficiente, a no ser que alguno de los tres detrás de mí. Bueno, que yo me he colado un poco, por cierto. Me he colado por Carlos, pero bueno. Yo creo que no hace falta hablar mucho por la bicha, por el tío este. O sea, si alguno quiere decir, pues yo lo pondría en la A, cuidado, déjame a mí explicar por qué va en la A. Le dejamos chances, pero yo lo metí en una C porque quiero dejar a la Limor en la última, la verdad. Nah, es una C, es como el equivalente al Boba Daimio de heroísmo. Es un mazo para jugar con emboscadas y pegarle al otro y aprovechar los bufos. Al final hace lo mismo, si te fijas, porque es un daño más, Boba Fett te ponía uno más de ataque. Es un poco para aprovechar las emboscadas con amarillo, puede ir bien. Y bueno, típico mazo de nicho, al que le guste jugar los ambush y echar el ratillo. Yo qué sé, yo lo veo como. Tienes que matar un bicho, es que muchas veces tú vas a estampar tu bicho y si no te lo matan porque tu bicho tiene más culo, al final tampoco hace habilidad y tampoco no vas a sacar provecho de eso, ¿no? Yo creo que hay que rellenar con líderes y pues, de relleno. Para cuando te toque la presentación no jugarlo tampoco. Es común, como te toca una presentación, este tío no lo juegan ni para atrás. Entonces, claro, te digo, cuando te toque para saber que no vas a jugar ese, vas a jugar otro. Ese no. Para aclararte las ideas. No sé si hay. Aún se nos escapan algunas cartas que le vayan muy bien con esa sinergia, que yo no se me ocurren. Pero jugarlo con bichos con arroya, que ya que te estampan hagan daño, pero la verdad que no. Hay un rebelde, un rebelde raro. O de sacrificio heroico, o que bueno, porque pues sacrificio heroico ese, por ejemplo, pega a la base, a lo mejor, ¿no? Tiene que tener estampado una criatura. Este es el típico líder. Cuando sea derrotada al atacar. Sí. Es el típico líder que dices, hostia, tengo un mazo solo de centinelas delante. Pues buenísimo, porque claro, pego a tu centinela, muere mío y te hago daño. Vale, sí. Lo que dice que no tiene que atacar, o sea, bicho, o sea, cuando te muera al atacar. Entonces no sé si habrá cartas por ahí que se beneficien de eso, como el sacrificio heroico, como no sé. Pero la verdad que no sé, yo creo que el C, porque es que creo que no me suena tampoco que haya muchas cartas que le vayan muy bien a este líder, que yo creo que en el C. Ahí te queda en el C porque queremos que la Limor quede la última, vaya, no hay mucho más. Bueno, aquí pues he hablado antes de su serie, vamos a hablar ahora de su carta, Cassian Andor. Cassian Andor, subir. Pues tiene una pasiva, uno de los pocos líderes que tienen pasiva, que no pueden atacarse a las unidades aliadas que hayan dañado la base del adversario en esta fase, a menos que tenga sentinela. Básicamente, tú pegas con un bicho y le das hidden, prácticamente. Es eso. Después, en el rebelde,
Y en el turno 6 recursos sale como un 6-2 y arrolla. Rojo heroísmo. Rojo heroísmo, ¿cierto? Y 6-2, que claro, la del 2 de defensa te pilla ahí un poquillo, pero claro, mientras tenga la iniciativa, esta unidad no será derrotada, se queda sin puntos de golpe y tampoco puede ser derrotada por efecto de capacidad de cartas de enemigas. ¿Qué quiere decir esto? Que si le haces un Luke Skywalker -3/-3, no lo vas a matar. Si le haces mucho daño, no lo vas a matar. Si le haces 4, 6, 8, no lo vas a matar. Y si le haces un takedown, pues tampoco lo vas a matar. Solo lo vas a matar cuando coja la iniciativa. La verdad es que lo veo muy bueno. Yo lo veo súper bueno porque es que cada vez que leo la carta la veo mejor. Pues Es Dani, que dile. yo no lo veo. A día de hoy, yo casi que lo pondría en el tier S. Porque tiene todo el valor del SL, del Breaker, del PoE, del robot, de muchísimos rebeldes. Yo lo pondría el tier S por detrás de Zabé. Pero sin todo esto que tiene ahora mismo, yo lo bajaría. Yo creo que bajaría un poquito. Y aparte hay bastantes cartas nuevas. Yo lo pongo en el tier S. Sí, pero tenemos que valorar con lo que hay ahora. O sea, cuando ya salga las nuevas, a lo mejor también le salgan cartas que le beneficien, ¿sabes? Pero A día de vamos, hoy con lo que yo lo hay. pondría en el tier S. ¿Quieres, No sé, Carlos? Yo ahora mismo lo pondré en el tier B. Está bastante por debajo de esa, pero bastante por debajo de Sabine, pero muchísimo más por debajo. O sea, quiero que me jueguen este tío 1000 veces antes que Sabine. Por joder, que salga 2 turnos más tarde sin la amenaza de que me pongan un sable. Encima tú dices, bueno, Sabine Breaker, sí, pero es que este se pisa su combo con la finta, con el Breaker, ya no es lo mismo. Ya con Isiel no es tan bueno. Y bueno, por rotación se le va todo el core de Rebelde, que es lo que lo haría bueno. No lo pongo por encima del B. Y muy dependiente de coger la iniciativa. Si el rival te presiona mucho, tu líder sale muy tarde y el otro te juega, por ejemplo, el C3PO, lo habéis puesto antes por delante, te gana la mesa, olvídate, no le ganas nunca. No lo veo por encima del B. Carlos lo pone en el B. Yo, por no alargar tampoco mucho la explicación, pienso exactamente lo mismo que Carlos, lo meto en el B, la verdad. Vale. No sé, yo creo que puede llegar incluso a ser A, pero que tiene muchas cositas, como ha dicho Dani, el tema del rojo heroísmo, que quiere un poco de tener siempre la iniciativa y pegándote palos. Ya, pero. Pero es verdad que en el momento que te coges la iniciativa o Es- pierdes el dado, Es estás por que detrás. Carlos ha dicho dos frases que son mega importantes. Una, está Sabine, y cuando se vaya Sabine, se va todo lo que hace bueno a Sabine. O sea, que le quita todo el core cuando se va Sabine y mientras está Sabine no va a hacer nada. Y encima todo se empieza con break. O sea, no hay más. Tú no puedes decir, necesito meter con turno 6 break con ambush, y tú dices, vale, meto break con ambush. Vale, te acabas de quedar 5 manas, no puedes sacar acción. Tienes que sacar acción para aprovechar el turno y luego break con ambush. Y es una acción que te puede condenar porque te puede atacar con un bicho. Que a lo mejor con break con ambush del tirón no te ataca con ninguno. Entonces yo pienso que eso es lo más importante, la verdad. Flores ¿A cuál la dice, ha puesto al final? Flores la ha puesto en el... ¿Dónde? El Flor y el A. Lo pondría en el A. A, bueno, ahí por Vale. ahora un S, un A y 2 Bs. Mira, pues yo voy a poner en el A también. Vale. Porque yo creo que este mazo sí tiene que tener iniciativa, pero supongo que el mazo pues, estará súper preparado para tener la iniciativa, como el que entra más 2 pega, después tiene la carta cuando salga el por 6, si no quiere jugar break, pues tiene la opción de jugar la de por 6 está por plot, que Sí, también. se supone que es la jugada, se supone que es la jugada buena de este líder, a lo mejor meter Pou con ambos. O sea, gana la mesa en un power, el siguiente turno puedo sacar el líder y pegarle a la cabeza de 6. El mazo de este tío. Sí, habla. El mazo de este tío te gana sin líder, porque a mí me ha ganado Sabine sin desplegarse Sabine, baiteándome el líder. O sea, los mazos de Sabine te ganan sin la propia líder. Este tío lo mismo, te puede ganar sin que salga él. Entonces, ¿qué motivo hay entonces para que este líder pueda ganar a otro? La misma pasiva de que tú, por ejemplo, la pasiva es muy tocha, no te puedan atacar, no te puedan tradear, ahí tú puedes ganar un poquito lo que es la mesa de otra manera diferente. Sí, pero si te toca un mazo que es más controlero de eventos, no te vale de nada. Sabine te va metiendo presión y te pone un reloj. Este tío no. Este tío, vale, sí, no me puedes tradear, ¿vale? Y si mi mazo se dedica a tirarte Power de Darkseid, Asesina de Talsin, no desintegración, Force Lightning. A lo mejor la Sabine va mejor en contra control, pero a lo mejor este va mejor en contra mi rank.
¿por qué no te puede entrar a los bichos a la vuelta? De todas y tal, maneras, ¿sabes? hay un Pues S, no, 2 As y 2 Bs. Hay empate entre el A y el B, pero como hay un S, vamos a ponerlo en el A. Ponlo en la ahí abajo. Ahora, al haber un S, si fuera un B de una S, fuera un C, lo pondríamos en el B. Pero como está en el Ya. AS, lo ponemos en el A. Vale, aquí tengo uno que, por desgracia, no me sé el nombre, pero es el almirante Rojo Maldad. La verdad, es un almirante. Gobernadora Price. Bueno, esa. Tirana de Gobernadora Lothal. Price. Tirana de Almirante, Lothal. ¿no? ¿Qué almirante? Bueno, almirante. Total. Gobernadora Price, venga. Gobernadora Price, tirana de Lothal. Rojo Maldad. Pues acción pagando 1 y girándola. Tenemos preparar una ficha de unidad. Enderezas un token, básicamente. Y después, pues desplegándose en el turno 6 recursos, un 4-6, siendo imperial y oficial. Esta unidad recibe +1/+0 por cada ficha de unidad aliada que esté preparada. No vale que esté girado. Y al atacar, crea una ficha de espía girada, obviamente. Pues la verdad, yo me acaban de jugar hace poco y me han jugado la mano perfecta y sin embargo no ha hecho nada. ¿Crees La mano que, perfecta. antes de pasar por ningún lado, crees que se debe de hablar de este líder? ¿Alguien? cree? No, yo no creo que debamos. Tier de al pozo. Al tier C, el de la calva. No, el de la calva. El de creo que se va a quedar la calva, pero vamos. Yo creo que le compite a la calva. Pues está al lado de la calva dando la mano. Sí, lo dejamos al lado de la calva. Venga, vamos a dejarlo al lado de la Vamos a calva. la Venga, calva. que la escolte, que la escolte. Venga. Ponlo al lado de la calva. Sí. Vale, me Que gusta. te merece un token, Cuidado. Yo que tendré un Es toque verdad que pagando uno. lo del +1/+0 por cada ficha. Enderezado, loco. O sea, tiene un No, sí, combo porque con la pone delante. tiene un combo con la poderosa legendaria del set 4, esa que te mete un montón de T-Fighter enderezados que no pueden pegar la base. Vale, O sea, pero a ver, tu líder es no, una pero- 4-6, te la van a matar con mirarla. Es verdad que no. No. Bueno. No hay mucho por donde cuál. Siguiente Veremos, líder, Leven. Dedra Miro, creo que se llama. Sí. De Dramiro. De Que Dramiro no me sé pierde los el nombres, tiempo. también te digo. No pierde el tiempo. Pues es Rojo Maldad, igual que el anterior. Y también imperial y también oficial. Y acción pagando 1, elige una unidad enemiga. Elige un bicho. Y dice, el jugador que da control, hace el jugador defensor, puede infligirle o 2 de daño o hacer que robes una carta. Si no le hace los 2 puntos de daño, roba una carta de Dramiro. Así que en el turno 4 recursos despliega como un 2-5, igual que Sabine, que mientras tengan más cartas en la mano que el adversario, esta unidad gana incursión 2, que por lo general con la habilidad va a tener más cartas al adversario, con que tenga una más es suficiente. Y la verdad es que yo no daba un duro siendo rápido, yo no daba un duro por este líder, y me la han jugado tanto en control como en super agro, de Jaime, mira cómo baila. Y la verdad que me lo ha explicado bien, Así que, dándole un voto de confianza, la veo bastante fuerte. Y como se puede jugar tanto en control, porque control va matando, no sé qué, y en super agro, en mi rank creo que no. La veo bien. La pondría, no sé si en la A seguro. Yo lo pondría en la A. No, mira, tampoco tiramos más. La A seguro. ¿Carlos? Yo creo que este es el tier S del set. O sea, este líder creo que es un pepino. El O sea, Nicolás. Es que lo estoy jugando, Dios. tiene las estadísticas de Sabine, pega fuertísimo, te repone la mano o presiona al rival de 1000 formas. Es el líder de agromaldad que falta. O sea tú te juegan esto enfrente y te lo juegan agro con doble rojo o incluso con un verde. Es que da igual, o sea, es que es un pepinardo. O sea, es que te mete presión en el turno que sale una barbaridad, te pone un reloj, el líder es difícil de matar, comba con la agresión, o sea, te puede pegar 2 veces de 4 el turno de la agresión. Es durísimo y en control no creo que brille tanto, pero también tiene su hueco. Yo creo que por estadísticas y por la versatilidad que tiene es el tier ese del set sin discusión, creo, para mí. Y cuando rote se va a seguir viendo. O sea, Sí, eso sí, eso es verdad. segurísimo. Yo voy a decir solamente una cosa. Tier F. No coloco la D. Como el canal. Tier F. A locurón. Espectáculo. Juego bonito. No hay más. Nada, por adelante. Esta líder yo me recuerda a líderes antiguos. De las primeras 3 ediciones como líder que te hacían más cosas. Y esta hace cosas.
Hay líderes que salen ahora, como por ejemplo, ya lo veremos después, o el de gira, endereza una ficha, pero es que te hace cosas y te genera cosas en la mano, te genera cosas en la mesa, te genera... Y yo la veo muy potente, ¿verdad? La veo muy potente, se puede jugar eso como agro, un poco más midrange o incluso control, pero es un pelotazo. No os quiero decir ese porque lo va a jugar Jaime y al final me tengo que aguantarlo yo, ¿sabes? Pero... Flores, me has visto jugarla, Y quiero jugar también, ¿sabes? Que es lo peor. Flores, es God. No voy a decir mucho más porque es que quiero subir un vídeo, vamos. Es que va a ser el vídeo que voy a subir del canal, va a ser la baraja de estos tíos. ¿Tú has dicho que te da la baraja? La baraja, fantasía, tío. Mi baraja es Bosco Rojo, pero mejor. Imagínate tú ya la locura. Que es Bosco Rojo mejor. Ya me jodería, vamos. Es que es un show, vamos, de verdad. Tú, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Flores, ¿Dónde la has a la hora este. Yo la he puesto la este. Bueno, vaya por Sí, orgullosísimo, como si fuera un hijo mío. Pues yo le voy a poner la veo muy buena, muy buena. Por lo menos de momento, después cuando rote la manzuca la S, porque es un... Bueno, yo voy a hacer aquí una cosa. Yo voy a hacer aquí una preguntilla. Déjalo hablar. Vale. Dale ahí. Termina. Que es verdad que la habilidad es muy buena, o de pagar un maná, o sea, o te genera, o te gano la mesa o te gano la mano. Y después es verdad que la tía pega muy fuerte. Y eso está entre la y el EC, o sea, tiene pinta de muy buena, pero vamos, yo por poner, pues diría la. Pero vamos, que podrían estar la EC también perfectamente, pero. Sí, pero bueno, por no saber. Por no saber. Yo quiero Hay hacer que ver después el meta. La preguntilla es que lo que penséis, porque yo, por ejemplo, he dicho que está en la S, Carlos ha dicho que está en la S y el Flor ha dicho que está en la S. Si Sí, los vamos. tres hacemos un anime, la pongo delante de Zabe. O sea, yo la pongo delante de Zabe. Carlos, imagino que también, porque la ha puesto en la S y Zabe la había puesto en la A. Pero Sí, yo Flores, también. ¿lo pondría delante de Zabe? Yo creo que ahora mismo puede ser que sí, seguramente sí. Porque sabes lo que he dicho antes, es más complicado de jugar. Tiene más. No, yo también la pondría porque por un maná Darin Raid y no por un maná Ramugarta. Exactamente. Lo veo bien. Yo lo veo muy mejor que Zabe. A todos, hace mucho. Viendo las opiniones de los demás, yo que estaba dudando entre la S y la A, lo puedo poner en la Hace S. mucho por muy poco. Hace Todos mucho que por hemos muy poco. jugado contra Kylo Tarkin Down, por ejemplo, el del set 2, que es un mazo de cristal ultra rápido, bueno, que si te sale la partida, pues te sale. Pues que Kylo tiene un problema, que es que te lo pegan Pero de 4, te matan, te tiran un open fight, te lo matan. Por Es lo- que esta tía no muere. Es que esta tía es como Sabine, es que no muere. Y es que luego te pueden indiñar 2 veces perfectamente. Y mátala. Sí, sigue usando la habilidad. Y venga, dame cartas. Un mazo Y Carlos, rápido. el problema de Kylo, por ejemplo, que tú estás hablando, es que se queda sin fuelle, porque empiezas a jugar criatura y te quedas sin mano, pero es que está al revés, es que esta siempre va a tener tus cartas en la mano porque el otro no va a priorizar de que le gane la mesa y al final llega un momento de que, vamos, es el festival de... Y con las cartas mucho. nuevas es brutal. Con el pariento, el Cyril es buenísima. Con el Cyril es buenísima. O sea, es que El te por hace- tres- y no es por- no es caro, ¿eh? La baraja no es cara, ¿eh? O sea, No. la baraja te la Y hace tiene una tirar de carta, precio. que es por 3, un 3-4, que cuando entra le haces un daño en una unidad que tenga 2 o menos de ataque lo endereza. Entonces puedes enderezarla. O sea, y después puedes hacer, vale, 3 manas, hostia, te dejas un mana colgando, ¿no? Antes de desplegarla, hacer la habilidad, 2 daños, robo. Él decide, la despliega, pega, pones al tío, la vuelves a enderezar, vuelves a pegar. Es una locura, la baraja es locurón, es un show. Nada más que decir, esta es la S por delante de esa vez. Yo creo que nadie la va a bajar de ahí. No, es buena. Pero aquí viene la Mozma. Madre mía, nombre más. Hemos cambiado de color. Ahora estamos en verde heroísmo, que es Mozma formando una coalición. Rebelde oficial, y ahora también tiene una pasiva, que dice que ignora la penalización de aspectos de las unidades oficial que jueguen si no tienen maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que si mientras no tenga el simbolito de maldad, da igual con lo que tenga el oficial, lo puedes meter tranquilamente sin pagar sobrecoste. La verdad que está muy bien a la hora de crearte un mazo, pues te da mucha versatilidad. Es la reina de los oficiales. Y como acción épica, saliendo en el turno 5 recursos, siendo un 3-7, como de las mejores estadísticas que hay. Tanto Talcin como Killan, que se han jugado muchísimo, tienen estas estadísticas. Sigue teniendo la misma pasiva para que no te moleste. Y todas las demás unidades oficiales reciben más 0/+1. La verdad que esto lo veo un pelín corto. Yo la verdad que a la hora de construir mazo la veo muy chula. Seguramente tenga muchos oficiales. Ahora
tendrá más oficiales que nunca porque están las 6 ediciones en pie. La veo muy chula. Antes de que vote nadie, quiero decir que Palpatine doble amarillo es oficial. Entonces puedes llevar esta carta con base azul y llevar Palpatine doble amarillo. Palpatine doble amarillo con Porque tokens. te ignora los dos amarillos y encima todos los tokens de espía son oficiales. Entonces, te hace la sinergia con Palpatine que te entran enderezados, pegando. Cuidado que hay cositas. Yo, sin enrollarme demasiado, no creo que sea un tier S ni un tier A, pero tampoco la veo la peor del C. En conjunto con la Calva y compañía no la quiero meter, porque por estadísticamente es un 3-7. Así que yo la pongo en la B, hay un intermedio y está muy bien. Todos recordáis a Hera del Sedul, ¿no? Es que es eso. Un mazo temático para que la gente eche su rato y sus partidas, como los Wookiees, pues los oficiales, hasta los espectros, pues igual, a la C, al pozo del C, para el que quiera echar el ratito y... Qué rápido, tío, ni siendo un 3-7, ¿eh? Ni siendo un 3-7 en 5 recursos. No perdono ni una. Yo la pondría en el B, porque estamos hablando de que hay solo oficiales, pero falta que llegue un logo que tenga muchísimo tiempo libre y le saca una baraja con canciller, Palpatine, ese doble amarillo, que te entren los bichos enderezados. Y cuidadito, que te la puedes jugar doble verde con la base de 24 de los droides y saca el Palpatine que intenta los bichos enderezados, lo despliega, tiene el Unity. Yo la voy a poner en el B también, porque cuidado. Hay que tener cuidado con este tipo de líderes raros. Yo creo que sí. Para eso está Rex. Exactamente, pero bueno, puede jugar a todos los oficiales, sin penalización, es que es lo bueno que tiene. A ver, la habilidad de Rex, así rápidamente, la habilidad de Rex creo que no la ha usado nadie nunca y el que la ha usado ha perdido la partida. Así que ya todo muy bien. Lo bueno de este es que no tiene habilidad el zona de líder. No lo pueden liar. Se puede ir con Rex a ganar showdowns o torneos de ese tipo, seguramente. Bueno, aquí por ahora hay 2B y un C. No sé qué opina Flores. Yo pienso igual, que un B está bien. Tampoco voy a meterla ni más para abajo ni más para arriba tampoco. Al final, más no hay que hacer sangre. No, yo lo voy a poner en el C. En el C así para arribilla, pero yo creo que como el Carlos, que es un mazo de esto de más. Venga, por decir, vamos a juntar todos los oficiales. A no ser que salga un combo raro, pero bueno, ya no me callarán, pero yo creo que no llegará a gran cosa. Ya, bueno, por el resumen es que 3B, 2C entra en el B. Bueno, las últimas del B. Aquí tenemos al Coronel Yularen. Coronel Yularen, que tiene cada vez más cartas, el pobre. Tiene más cartas que Luke Skywalker. Coronel Yularen, por eso nos organizamos. Es verde maldad. Y ahora tiene acción, lo gira, ataca con una unidad. Luego puedes atacar con una unidad que cueste menos que la que ha atacado anteriormente. Imperial oficial. La verdad que la habilidad está bastante chula. Es muy parecida a la Leia. Y al desplegarse es por 5, un 4-6. Estadísticamente lo veo bien. Y ya no tiene lo de la Leia. Bueno, es más o menos igual. Pues cuando esta unidad completa un ataque y sobreviva, puedes atacar con una unidad que cueste 4 o menos. Porque como él cuesta 5, pues 4 o menos. La verdad es que es prácticamente igual que Leia. Han sacado un 3-3 maldad sin efecto, que es como el Marine. Y la verdad que estadísticamente lo veo bien. Pero yo creo que se va a seguir quedando corto, como todos los maldad estos que estaban ahí un poquillo de soldado y de pamplina. Yo creo que se va a quedar un poquillo. Yo creo que se va a quedar un poquillo corto, pero lo pondría en la B. Por encima de Mon Mothma y a lo mejor, no sé, por ahí lo pondría. Sin enrollarme demasiado tampoco, porque no es un líder que yo creo que tenga mucho... Yo creo que te puede dar un susto, ¿eh? Yo creo que hay pocos líderes con los que tengamos que enrollarnos mucho, porque son habilidades muy simples las que vienen, dentro de lo que cabe, algunos que otros son muy simples. Y bueno, vamos a ver qué opina Carlos. Ahora va ya que es tier S, para llevarnos a contrario esto. Esto se puede ir con Leia, con Moff Gideon, con Tarkin, se puede ir al pozo de la C o al principio de la B, donde queráis. Adiós. Yo lo mando al pozo de la C también. Yo lo mando al pozo de la C también. Yo, si quieres tú antes que yo, vaya que yo después, cuando diga que es tier F, me echéis aquí de... Yo digo que parece eso, es un mazo, bueno, tampoco no le veo una especialidad de que ya no exista ni que nada, ni las cosas que se han sido parecidas a este líder no han triunfado nunca ni nada, entonces no creo que vaya a triunfar así que yo creo que en el C... Con IG88, a la B con IG88 y Moff Gideon, es dos ejemplos.
Yo lo que creo que sí, que en plan, que va a ser un mazo bueno para construido a lo mejor. Para alguna presentación o algo de eso viene bien porque ahí te puede dar una sorpresa, pero para los demás después va a hacerte una baraja y competir. No creo que llegue a ningún sitio. También lo meto por ahí. Pues Pablo lo hace. Está enlace ya, no sé Sí, qué sí, va a veis. ser para hacer, ¿no? Ahora aquí viene No, un no, líder. no. Aquí viene un líder que es cuidadito, que tiene de todo. Que es Driden Boss. Manolo. Cuidadito con Driden Driden, Boss, que es con... nunca pido nada 2 veces. Mi colega es igual que el de antes, es verde mardá, bajo fondo. Y ahora dice, acción, lo giras, descartas una carta que te cueste 6 o más. Y ahora juegas una carta de tu mano que cueste 5 o menos. Pagando su coste, obviamente, y gana emboscada. Te hace como el efecto de la ECL, pero en vez de por 6 por 5 y descartando. Bueno, está bastante entretenido. Saliendo en el turno 7 recursos, sale un pelín lento. Es un 5-7, que bueno, está bien. Tiene arrolla, pero ahora puedes jugar cualquier unidad, porque como acción, sin tener que atacar, haces acción, descarta una carta de tu mano, juegas una unidad de tu mano, pagando su coste, y le da emboscada. No hace falta que cueste 5 menos, no hace falta nada. Y la carta que te descarte tampoco tiene que ser una carta de coste alto. Entonces, desplegado gana mucho más valor que en la zona de líder. Que hay que decir que la zona de líder también tiene un efecto muy bueno. La verdad que Carlos es el que más ha testeado este líder. Yo lo he visto, lo he jugado con él y la verdad es que lo veo muy, muy chulo de jugar porque es tiene un gameplay muy guay y la verdad yo lo veo muy chulo. Tier S o Tier A, no sé dónde dejarlo, la verdad, en el Tier S o el Tier A, pero bastante alto, desde luego. Tier S, yo ahora mismo lo pondría Tier S porque existen varias cartas que lo pueden convertir en un buen líder. Yo creo que lo podemos poner mientras esté el regreso de Palpatine y Rook, lo puedes poner en el A. Hay mejores líderes, creo, para jugar combo de. Yo lo estoy jugando con azul. Creo que para jugar con azul verde maldad, creo que sigue habiendo mejores líderes que él. Está gracioso porque compite con eso, con la jugadita del regreso de Palpatine a un Snow que sorprende muy temprano, o el Rook que te puede ganar la mesa. Cuando roten esas dos cartas, lo puedes poner al principio de la D perfectamente. Este no se corta ni un pelo, lo dice el tío. Pero hay que ver de qué saca, hombre, que Yo cuando quiero lo ir ahí. lo mismo como Ajacha. Pierdes cartas, pierdes Pershing, que robas, no, nada. O sea, la baraja tiene muchas carencias por todos lados, los combos están guay, pero si te salen los combos, pues puedes sorprender una partida. Si te atacan la mano y te quitan el combo, te quedas en nada. Sigue estando Sparrow Rebellion. Han sacado una carta que es por amarillo, revelando Disclose amarillo, te quita unidades de la mano, que esa carta es buenísima. Yo no lo veo. Veo que mientras te regreso Palpatine puedes hacer una jugadinha en plan sorprendente. El otro día, por ejemplo, que jugué contra un Vader Naves y le metí un Snow después de haber rampeado. Y tú dices, tú, hostia, un Snow sin que el otro siquiera tenga 5 recursos, pues durísimo. Pero quitando cosas así no tiene futuro. Yo la verdad es que para todo lo mal que ha hablado Carlos, porque realmente no ha hablado nada bien, lo ha metido en la A. Rarísimo. Pero En la A, diría en principio más de la B, te diría yo. no, pues mira, Dani la ha puesto en la E. Pero tienes que aclararte, ¿eh? Que, bueno, A la B, a la B. a la B. Dani a la ha la- puesto en la a- S, yo no me voy a enrollar. Yo a la A pasé aquí el de este. Pero bueno, también te digo, en la A si llevas Obi-Wan y lo llevas con azul. Yo lo tengo dicho que eso es mi combo. Carlos se ríe, pero te lo metes con el Obi-Wan y tienes a la Anakin haciendo -6/-6 y el Obi-Wan que cuesta 6 para que te dé rampeo y con el regreso a Palpatine lo revives por 6. Cuidado la jugada ahí. Yo creo que se queda en la B, que no da para más. Que es un líder que puede tener una sinergia, como dice Carlos, además con el regreso para Palpatine. Pero no creo que le dé. Que para esos colores verde, azul, maldad, hay otros líderes mejores que hacen mejores sus cosas y van a llegar mucho mejor. Que a lo mejor después se juega porque existen cartas que le hagan sobrevivir, pues sí. Me estamparé, pero yo digo la B. Yo no. Sí, Bellizu, que puede ser el empate, que si Jesús dice la A o la S se va a la A. Bueno, si dice la S se va a la S. Ya la. Yo iba a decir la. O sea, es un mazo. O sea, si existiera Force Throw, sería de no, peor todavía. Pero bueno, como no está, y a lo mejor ahora, no sé, a ver si se jugará mucho descarte o no todo el rollo. Pero yo creo que tal y como está con las cartas que hay ahora mismo, yo creo que un A sí puede estar bien.
porque pues eso lo que habéis comentado, vamos, con el regreso de Palpatine y todo el rollo, y como meta algún combito así gracioso, pues te la puede liar. O sea que yo ahora mismo, yo creo que en ELA, lo metería en ELA. Vale, pues seguimos con el siguiente líder. Bail Organa, el siguiente líder. Es un líder Claro. bastante especial, hay que decirlo. Bail Organa y que es bastante especial. Hace lo que puede, nunca mejor dicho. Pues pagando uno y girándolo, si una unidad ha sido derrotada, si una unidad aliada ha sido derrotada esta fase, devuelve un recurso aliado a la mano de su propietario. Si lo hace, pone en juego la primera carta de tu mazo como recurso. La voy a leer otra vez porque no me entero de nada. Dice, pagando uno y lo gira, si una unidad aliada ha sido derrotada esta fase, que ya tienes que tradearte un bicho, alguien tiene que haber un tradeo ya, previo, te devuelves un recurso tuyo de tu mano, y si lo hace, pone en juego la primera carta de tu mazo como recurso. Bueno, te vas a devolver un recurso que hayas puesto previamente que no tenga plot, y seguramente a lo mejor de tu mazo caerá algo con plot o caerá algo peor que lo que te has subido. O bueno, da igual, porque Sí, después te y lo es puedes como si volver a subir. robaras una carta, porque cuando sí, para es como desplegarlo robar- necesitas descartado. Es robo, Sí, exactamente. es de robo. Aparte, bueno, tienes que pagar uno que imagino que será el que paga, será el que te sube. Y más o menos al final lo mismo. Bueno, el que y- entra girado, ¿eh? Entra girado, sí, pero bueno, no te consume dos ni nada raro. Y ahora es por 4 recursos. Bueno, por 4 recursos no, porque no es una acción épica, es una acción normal. Que es girándolo y descartando 2 cartas de tu mano, con 4 recursos. A partir de tener 4 recursos, puedes hacerlo todas las veces que quieras. Descartando 2 cartas de la mano y girándolo, lo puedes desplegar. Y es por 4 un 3-3, República Oficial, y cuando juegues una carta desde tus recursos, te curas un daño a tu base. Que imagino que tendrá un mazo de plot bastante, bueno, bastante no, todo con plot prácticamente. Con Bueno, plot, o con con el Muggle. Yo Ahora creo mismo que- el Muggle puede entrar también, pero bueno. Yo creo que una cosa de este líder es que creo que si se puede ajustar con las cartas con plot, puede tener una baraja. Pero si no, el pobrecito está en la U bien. El pobrecito está. Yo coincido con Flores. Si se le gustan las cartas y eso, puede tener una baraja, pero mala. Entonces, pues yo lo coincido con- metería incluso en la D, por si me puedo Yo creo adelantar. que va un poquito por delante de la calva y la del casco, pero ahí ese es su hueco. Vale, Sí, yo para creo no que sí. enrollarnos mucho, yo creo que la D. No sé si hay alguien que diga que ¿Tú haga qué la dices? C. No, bueno, que da igual lo que diga, pero voy a decir la T. Porque, no sé. Es que veo, o sea, lo veo como que sale pronto, pues se supone que es un mazo agresivo, teoría de estar al cuadro, pero que es un 3-3, monero, y encima todo lo que hace es curarte. Y yo, ¿para qué me quiero curar? Bueno, ¿Sabes lo que te quiero decir? la gente lo que hace es que lo lleva con la de los droides, la base que te crea droides. Y claro, lo despliega, Sí, te y crea cada vez que droides. sale, pues lo crea. Cada vez que Un sale, pues te crea un espectáculo, montón de vaya. droides. Va, y tal. total. A la D, a mamar Claro. la espalda, no hay mucho más. Este es malo. Aquí hacer un líder es malo, ¿eh? Sí, pero cuidado. Venga, vamos. Siguiente, vamos a darle Satín candela. Chris. Y vamos a darle candelilla. Satín. Satín Chris. Satín. Satín no es tan Satín, mala guay. como parece, porque Satín Chris fila a sus principios. Dice, como azul heroísmo, acción, la gira y curas 2 de daño a una unidad tuya. Si lo haces, No, bueno, a una unidad tuya no, perdón, cura 2 de daño a una unidad. Si lo haces, inflige esa misma cantidad de daño a tu base. O sea, se vas curando, puedes curar tus unidades y hacerte daño a la base. Porque, claro, al desplegarse en 5 recursos, es un 0-8 que tiene restore 4. Y claro, todo el daño que le has curado a tus unidades para que no te las tradeen, pues al final vas a recuperar la vida. Entonces lo veo bastante bien. ¿Qué pasa? Que al tener ataque 0, es tradeable al 100%, la verdad. Es muy tradeable, tiene un mazo doble azul, que lo estoy jugando yo y está bastante entretenido, porque lo que es todo el rato curándose, está bastante divertido, como el perro este que le pone contadores, la vigilancia es por 4, el mazo está muy divertido. Pero esto cuando se enfrente a un mazo en condiciones va para el pozo, vaya, ya te lo digo yo. A veces parece que es A, otras veces parece que es D. No lo dejaría en la B. Vale. Mira, Y bueno, siendo generoso que lo estoy jugando, ¿eh? Tampoco soy... voy a poner un supuesto, ¿vale? Que es el mazo que más se puede curar o el líder que más se puede curar contra el mazo más estable en daño. Vamos a poner a Sabine, porque es el más estable en daño. ¿Me voy a curar? Pues y si él te mató a la líder, ya no te cura. Uy, espérate, que voy a tardar y me lo despliego más tarde. Breaker, pum, te pego de tata, rollo, no te cura y encima mi breaker 7-6. Es un mazo que en teoría tiene que estar pensado un líder para parar al mazo agro y el mazo agro tiene 4000 jugadas para matarte el líder y que no te cures. Y encima curar a tus bichos para hacerte daño a tu base. ¿Para qué? Para que tu sentinela aguante más y te lo tradeen y pierdas y te haga daño a tu base. Bien, nah.
Obi-Wan, esa es un Obi-Wan del set 3, el que se curaba, pero 1000 veces peor. Así que a la D, pero por detrás de la calva. ¡Dios! Dios. Vamos, Y yo pensando en ponérmelo en la A. Yo creo Qué que locura. hay muchas cartas que se curan, que tienen muchos restores, y entonces lo que se cura la unidad lo recupera después pegando con la misma unidad. Entonces como que va ahí... es como un escalón, ¿no? Va para arriba, para abajo, para arriba, pero vamos, que sigue siendo para el pozo, porque esto, vamos, no creo que se juegue mucho, la verdad. Pero vamos, Zaito creo que sí le tiene Bueno, a ver, cariño. yo A voy mí me ha a, hablado, a mí me ha yo dicho. voy a decir, yo voy a decir que lo voy a poner en la B, porque puede ser un mazo doble azul y encima todo el mandaloriano, que le puedes poner un sable del mandaloriano y se convierte en un 4-11 y que tiene restore 4 y como no te hagas para matarlo, me voy a reír yo. Me voy a reír yo del bicho con el sable del mandaloriano. Que va a pasar de ser pacifista a ser el señor de la noche. A ver tú. Yo voy a poner la B, la verdad, me gusta. Después Carlos me Yo, dirá venga, por pues, privado que soy un desgraciado, pero yo lo yo pongo la en la voy a B. poner en la B, porque aparte de todo lo que hemos hablado del restore tal y cual, está la opción, que no sé si después será un truño o no, de jugar al Vileo con la Satin Cry de unidad. Que me he pedido 4 por MKM, a ver si sube. Cuidado. Entonces, si quieres milear, no te curas 4 con la líder. Es ridículo. Es que no Tiene los tiene por dónde vigilancias por cogerlo. 4. Cuidado. También tengáis. Vigilancia de Mileo, el líder, tal y cual, en fin. Yo A voy a la B. poner Carlos, a a la la B. B. A la vez, tío, no lo pongo con la carga, coño, es mejor que la carga. Bravo. Que tiene resto de 4, yo, eso está Aquí guapo. viene mi amiga, no sé si se llama Leia Organa o la princesa Leia. Vamos, Leia. No hay más. Leia Organa, de un linaje secreto. También es heroísmo, azul heroísmo. Y esta también tiene una habilidad de las más raras. Porque pagas 1 y lo giras y revelas cualquier símbolo de los que están ahí, que son azul, verde, rojo, amarillo o heroísmo. Y bueno, muestras una carta que tenga este icono. Si lo haces, dar una ficha de experiencia a una unidad que no tenga ningún aspecto en común con la carta revelada. A ver, si me estoy haciendo un mazo, es que tiene que tener. A ver, mi mazo tiene que tener todo azul, heroísmo y lo que tenga la base. Tengo que mostrar una carta del color de la base para darle un token a un token de experiencia a un bicho que concuerde con el líder. O al Yo voy a revés. decir, Bueno, yo voy a decir una frase para que todo el mundo digamos la D, ¿vale? Muy sencilla. Si yo te pongo un carapulpo, ahora estoy jugando con verde, verde heroísmo, entonces yo cuando la gire tengo que enseñar una carta azul que no sea heroísmo, porque si es heroísmo comparte con carapulpo y deja de darle un toque. O sea, Efectivamente. Y asqueroso. pagando un maná y girándola. O sea, Yo creo que esto se puede jugar sinceramente en las presentaciones. Tú juegas azul y verde, por ejemplo, te coges una carta roja y enseñas siempre la misma. Es la única opción donde creo que se puede jugar Leia. y en vas a Twin jugar- Sun, vas a esta perder baraja es tu- de esta carta es de decir- Twin Sun. y vas a perder la presentación. Quiero decir que es para jugar sellado. Posiblemente sea el mejor líder del set para jugar sellado, el más versátil. Para jugar sellado, ¿eh? Carlos. El Carlos va loco. Espérate, que voy a seguir leyendo a la pobrecilla. Pero ya está. Por 6 maná un 4-7. En el turno 6 recursos sale como un 4-7, que estadísticamente pues, está decente. Vamos, estas estadísticas, los líderes que tienen estadísticas nunca han sido buenos, pero bueno, igualmente está bien. Y lo hace lo mismo. Pero no, tiene más. Al atacar hace lo mismo, básicamente. Revela una carta y todo eso. Que no tiene sentido ninguno. Yo, es verdad que a lo mejor encellado con lo que acaba de decir Flora, acaba de decir Carlos, está divertido. Te puedes ver dar una cartita ahí que no te cueste y la vas enseñando y todo el rollo. Pero en construido tú no puedes hacer eso porque el mazo entonces no estaría optimizado y no te comba eso por ningún lado. Vamos, yo esa la pongo junto con la calva. Es como un Tarkin, como un Snow, es del mismo rollo, pero mucho más limitado. Entonces, Mucho. Snow no se ha visto porque hay que pagar para hacer la habilidad, es lento, pero en sellado Snow es muy bueno. O sea, Sí, bueno, a lo mejor ensellado es la B o a lo mejor algo más, pero Yo la he creo puesto en la que de ella, esta es la de ella, la verdad. Sí, sí. solo la B, junto con la calva y compañía. Sí, le he puesto la calva y la tía roja van ahí las últimas, ¿vale? Lo que hay. Bueno, ahora la nala hace falsa, no sé sinceramente cómo se llama. La Masu. La Mazú. El masculino. O si eso tienen. Si eso tienen sexo, vamos, pero. El compi de la nada de. La Masu hemos modificado su estructura genética. Acción girándolo
juegas una mejora de tu mano sobre una unidad aliada que no sea un vehículo, te cuesta uno menos. Si lo haces, inflige un daño en una unidad. Esto imagino que irá orientado bastante al grid, Ah, grito, sí, o sí, eso va para grito. tanto al grid como en la unidad, como al grid que te lo dé la mejora, que la mejora te dé Sí. grid a la unidad que le estés equipando. Bueno, ahí está. Bueno, es azul Marda. En el turno de 6 recursos despliega, que es un 3-7, y cuando esta unidad complete un ataque, pues hace lo mismo. Puedes jugar una mejora de tu pila. Ah, no, puedes jugar una mejora desde tu pila de descarte Te cuesta uno menos. sobre una unidad que no sea vehículo y juega uno menos. Es verdad que jugar una carta de tu pila de descarte te está dando valor, porque son cartas que estás reutilizando y está bastante bien. No obstante, una vez, como mucho. Y- Clásico líder tier B de segunda fila. Sí, sigue siendo generoso también. Yo también creo que estáis diciendo generoso, yo lo metí en la C, pero vamos, que si lo metéis en la B me da igual. Yo voy a decir la C. Ah, pero- porque a lo mejor tiene algún macillo con las mejoras. Porque por darle algo. Flores y Jesús, Sí, eso va para la B o para la C del tirón. Un doble azul está bonito, pero después. Lo puedes poner en la es más C, competitivo y que- pierde. ¿no? Sí, lo puedo poner en la C y no pasa nada. Jesús, Pues venga, pues lo hace. a la C, al carré. Ahora deja a mi pobre Jisoo que estamos aquí en su casa. Yo estoy aquí delante de esas cosas, que hable el primero, pobrecito. Que su opinión es verdad que no vale para nada. No, Este vídeo. no, voy a ver, tampoco que más da, que donde lo pongamos y tal, pero que. No sé si tendrá muchas mejoras, que a lo mejor con los gritos te la puedan liar parda y después bueno, al cementerio poner un bicho tocho y el otro no tenga bambú, pero no tenga respuesta, te la puede liar, pero tampoco es una cosa. Ahora mismo hay muchas respuestas, tío. Para tú poner una mejora y te hacen un power y tal en la calle. Pero claro. Es Más que para tenemos que adelante, hacer más el para tío adelante a lo ahora mejor. mismo. Más Claro. para adelante ya de otra historia, pero es que ahora mismo van a luchar contra. Vale, contra- pues nos quedan dos Lo líderes veis. nada más, ¿eh? Nos quedan dos Venga, líderes ponla que ahí. son, sinceramente, dos máquinas, dos máquines. Que uno es Jabba el Hutt. Nuestro gordito. De hecho, es Jabba el Hutt, una persona maravillosa. No sé cómo han puesto una persona maravillosa como traducción, pero bueno. Acción pagando un mana y girándola, una unidad aliada dañada, inflige un punto de daño a una unidad enemiga. Si la unidad aliada tenía 3 de daño, inflige 2 de daño. menos en vez de- de 3 de daño. Menos de 3 de daño. En vez de eso, Si la inflige unidad 2 de tiene daño. menos de tres. ¿Vale? Vale. Pues simplemente hay una nave suya que han sacado que está bastante bien porque entra ya dañada y bueno, te comba muy bien esto. Pagando uno y girándolo, bueno, está divertido. No lo veo muy bueno, pero ahí está. Y desplegando en turno 5 recursos, un 2-8, que dice cuando se inflija daño a otra unidad aliada y sobreviva, puedes hacer que esa unidad inflija esa misma cantidad de daño a una unidad enemiga. Esta capacidad solo se puede usar una vez por ronda. Pues, hombre, por 5 mana un 2-8, es verdad que está bastante bien de estadística, porque 8 y aparte está jugando ahí cuando está jugando con las vidas, con los daños y demás, pero lo veo flojo. Yo lo veo flojo. Lo veo que está guay, puede tener su mazo, puede que tenga alguna sorpresilla o algo, pero yo creo que del B no pasa. A la no llega. Un C de manual con la Masu y para compañía. que te eches una risa y te montes algo gracioso un día, por ahora. Yo pienso que a la B, porque bueno, estadísticamente es bueno y a lo mejor por las estadísticas y alguna cosa que se nos pase puede estar algo mejor, pero yo lo metería en la B, la verdad, y poco más. Yo creo que no, que para la C se va para abajo. En muchas circunstancias, muchas cosas. Y lo de cuando sale está desplegado. Si por ejemplo el que tiene culo 8, que está muy bien, que va a recibir daño, normalmente te lo van a atar de un cate. No van a. Si no van a tuvieras, sobrevivir. si no tuvieras que pagar por la habilidad, estaría bien, porque podrías jugar curva y hacer cosas muy, muy interesantes. Pero pagando uno te saca de la curva, no, pase 2 de daño en el mejor de los casos. No. Bueno, vale, pues Jesus, Yo creo igual que eso, que un C. O sea, rectifico lo que he dicho antes de la acción, que al fin que había dicho yo lo de que tuviera menos de 3 de daño y como habéis dicho Dani, que si tiene al menos 3 Al menos, hace sí, 2 sí. daños. Es decir, lo estaba leyendo después y bueno, ahora después lo digo. Pero que es eso, que es muy circunstancial y después no sé. No sé. Luego, lo que yo no entiendo. De otro mazo, ¿sabes? Que se pueda jugar, que haga cosas mejores, que no le veo tampoco. No sé. Sí, lo que yo no entiendo es lo de si una unidad dañada inflige daño a. ¿Qué más da, no? Eso de momento no creo que haya ninguna carta que se beneficie de eso. De que Una unidad Django, Django sí se beneficiaba porque una unidad hacía daño a otra, se beneficiaba porque giraba el líder y giraba, pero no veo dónde puede ser. si hay una unidad que diga cuando esta unidad mate algo, a lo mejor Algo como así, lo mata, algo así. sí, como puede ser a lo mejor
No había uno que dice cuando esta unidad destruya una, crea un C por un token. Por ejemplo, el bicho este que es un 3-3. Que es del Da igual, pantano, sí. sí. Es Y hay un- algo muy O bueno. lo mismo que también vaya por grito y cosas, que quieras tú dañarte las unidades para beneficiarte por el grito y te las quieras dañar de alguna manera y hacerle palos al otro o algo, pero yo qué sé, Yo la verdad es que lo un poco metería. eso. Está bien Pero es que enlace. tiene que estar tu unidad dañada. Es que si no, si Sí, dijera sí, que no, un daño a tu unidad y le hago uno al otro, vale. Pero es un poco... Y ahora llega el personaje favorito de Charles Watt, que no lo ha jugado, valga la redundancia. Yo no sé qué está haciendo, la verdad, ahora mismo aquí grabando un otro en vez de este personaje. Que es el canciller Palpatine. Pues canciller Palpatine, azul, maldad, así es como muere la libertad. Pagando uno y girándolo, busca una carta treta entre las 5 primeras cartas de tu mazo. Muéstrala y róbala. Esto es robo, entre comillas, todos los turnos. Treta es plot. Treta es plot, efectivamente. Tú te coges una carta, mira las 5 primeras, te coges una carta con plot y te la quedas en la mano. Por un maná, robas entre comillas una carta entre las 5 primeras. Porque tu mazo irá muy orientado al treta y al plot, que es lo mismo. Y ahora por 7 recursos, es un 6-8, República Oficial, 6-8, es muy tocho de estadísticamente. Que cuando se despliegue la primera carta que juegues usando treta, plot, en esta fase te cuesta. ¿Te cuesta cuánto? 3 menos. 3 menos. 3 3 menos, menos. que no se ve muy bien. 3 menos. Por lo tanto, al desplegar, vas a tener una treta prácticamente gratis, muy barata. K20 pues costaría 2, hay bufos que te costarían prácticamente gratis. El propio canciller unidad cuesta 3. El propio canciller unidad cuesta 3, entonces lo jugarías gratis. Después te quedan 7 manas limpios. Para jugarte otro plot o 2 plots más. Otro plot, 2 plots más. Tiene un turno de pique demoledor. Sí. Y después tiene, si lo juegas con verde, como me lo han jugado a mí por ahí, tiene los barrajes, tiene los crabbing. El líder se pone muy chetado porque le ponen una armadura. El turno de despliegue hace el canciller, te llena todo eso de bicho. Te juega Jar Jar Binks y te juega la armadura y tú me va a pegar de 10. Y en el siguiente turno me va a pegar otra vez de 10 con un crabbing. Que sin ir más lejos puedes sacar canciller. Con el canciller gratis juegas el canciller unidad. Te quedan 7 maná. De esos 7 maná tú sacas a Cad Bane. Te quedan 2, matas a un bicho con Cad Bane. Y con esos 2 maná sacas a Jar Jar Binks y le das más 2 más 0 o más 2 más 2 al canciller y pega 8 este turno. Puedes jugar 4 cartas en un turno. Me parece un turno demoledor. Pero claro, tienen que acompañarle los demás turnos que no son el del líder. Mira, me recuerda a Kylo de las mejoras. Kylo de 5 del set pasado. La verdad que yo lo veo muy bueno, la verdad. No sé si. Estadísticamente me encanta. Y llega un poco tarde, ¿no? Llega un poco tarde, pero estadísticamente me gusta. La habilidad sin desplegar me gusta. Y la habilidad desplegado me gusta. Yo lo pongo en la. A mí me gusta ahí el líder. Yo por adelantarme a Carlos Guerra, porque no voy a aportar nada más allá de lo que ha dicho mi hermano, yo lo pondría en la también, ¿vale? Así... Carlos, ¿tú qué opinas? Carlos. Yo creo que este líder va a tardar en explotar. Este líder dentro de 3 meses va a ser seguramente de los mejores líderes del juego. Convencidísimo. Por lo que tú has dicho, porque te planta una mesa que no va a haber un disparo de super láser ni un barras para lidiar con ella. Y ahí se va a complicar la cosa. Mientras tanto, me está gustando más con amarillo. Lo he gustado cuando se tarde con amarillo y tiene el combito. Puedes jugar cositas gratis y luego tiene un combito que sale en el mismo turno, que es con la carta de plot amarilla que te da emboscada un bicho de la mano y con Vader unidad. Y está gracioso porque tú despliegas el líder, juegas un plot de 3 recursos o menos gratis, luego juegas el plot de un recurso y metes el Vader. Entonces te has dejado un líder bastante tocho o un líder con una unidad un poco pocha, más el ambush del Vader. Todo en una misma acción. Es como un mejorar el timely, por así decirlo, porque también tenías que pagar 2 desde recursos. Y era en verde. Esto te da la posibilidad de jugarlo con amarillo. Está muy chulo. Yo lo pondría en la A y seguramente potencial para mejorar. ¿Ha hablado bien Carlos de un líder? Yo creo que este líder va a pasar como Boba Fett indirecto, que está jugando Jaime, que jugó Jaime en el Mundial. Que va a salir como un líder que no va a darle importancia y dentro de, como he dicho Carlos, 1 mes, 2 meses, van a sacarle un mazo, se va a hacer muy completo y va a ser un líder duro, la verdad. Ahora mismo yo creo que cuando saldrá no le darán mucha importancia, porque encima todo
Normalmente cuando salen las ediciones y demás, el control sufre mucho, el agro siempre sale beneficiado. Así que, no sé, creo que dentro de un par de meses o a mitad de set va a estar fuerte. Así que yo creo que el A está bien. ¿Zaito? O sea, no he jugado nunca contra él. De las pocas partidas que he jugado, ni he jugado contra él, ni he jugado, o sea, no lo he visto en acción, digamos, pero que por lo que he leído y tal, de que va robando. Es verdad que lo de pagar un mana para activarla, a lo mejor ya pierdes la curva, a lo mejor de matabichos si quieres ir ganando tiempo y tal igual, que no sé cómo irá, porque te digo, no lo he probado. Pero es verdad que después, si eres capaz de llegar turno bien de vida y tal, seguramente ganas la partida, vamos. Pero claro, la cuestión es llegar al turno. Contra mazos agros y te mete mucha presión y tal, y tú tienes que ir robando para hacer habilidad. Pero vamos, Es de los que pocos tiene buena líderes, pinta. Sí. es de los pocos líderes que pagar la habilidad no te va a penalizar, porque muchas veces vas a jugar fuera de curva. Porque tú lo que quieres es aguantar hasta llegar a ese turno. Entonces muchas veces vas a tirar un power con 4 recursos, un takedown Eso es lo que me con 5. refería, que por eso te digo que no sé si me perjudicará mucho eso después a la hora de jugarlo, el tener que jugar las cosas o querer jugarlo un poco más tarde. No sé cómo le afectará un mazo agro que te mete mucha presión, si le tolera mucho decir, yo no puedo hacer la habilidad porque tengo que jugarlo a curva o no, o después a lo mejor un rampea de igual con verde tal y cual y llega medio bien. Ahora es que como llegue el turno del líder, tiene pinta de que te hace un destrozo impresionante. Aunque tenga que pagar un maná, no creo que, como es el turno 8, al final tiene unos cuantos robos que al final te puedes ir preparando directamente el plot. Que al final no es una acción necesaria porque no. No, y aparte que cuando robas cartas de plot. Claro. No estás robando una carta cualquiera, estás robando una carta con plot que te la vas a poner abajo, Entonces, te la vas a tienes preparar. tiempo para robar, que no es que lo necesites buscar carta con treta, ¿sabes? Yo por eso que la cuestión, que si llega el turno, es un pepinazo. Tiene pinta de ser un pepinazo. La cuestión es esto, si será capaz de llegar turno a lo mejor un contramazo de esto que te plante mucha mesa y muy agresivo. Estilo de Dramiro, estilo el C3PO, estilo Zapin, estilo tal. Pero bueno, ya se irá viendo a ver cómo va evolucionando en el meta. Pero Bueno, que tiene buena pinta. voy a decir más o menos cómo ha quedado, bueno, más o menos cómo ha quedado el tier. Vamos a empezar de abajo a arriba para poner la calva por lo menos primera en algo, ¿vale? El tier está liderado por la calva, Slimur, la comandante, almirante o sargento, como se llame. Esa, vaya. Gobernadora Pride. He dicho 3 trabajos y ninguno era, pero bueno, en fin. Leia Organa y Bail Organa. Ahí está la familia. Eso completa el tier D. Luego el tier C es Jabba el Hutt, Lama Su, Coronel Yunaren y Luthen Rael. Me parece bien. Luego el tier B queda con Satin Christ, Mon Mothma y DJ. Me parece bien. El tier A, que es el tier que más tiene, que es Canciller Palpatine, Driden Boss, Cassian Andor, Padme Amidala y C3PO. Y el tier A, que es el tier, el tier S, que es el tier que menos tiene, está como segundo mejor líder Sabe, y el primer líder y el mejor líder, para mí, objetivamente lo es Didramiro. Así queda el top. No sé qué os parece al final cómo ha quedado todo. Yo creo que bien. Sí, está bien, está bien. Sí, ha quedado bien. En general, a lo mejor le cambiamos algunas cosillas y tal, pero está bien. Bueno. Yo quiero decir una cosilla antes de irnos, nos vamos ya mismo. Yo quiero decir una cosilla. Que cada uno elija un líder para sellado. Porque esto también la gente lo pide para sellado. Pero no vale ni Palpatine ni Padme. Porque son líderes que te van a salir en la presentación, pero no te van a salir en un PQ de sellado. A no ser que te salga el showcase. Que la gente, por ejemplo, en Bilbao, uno jugó Darth Maul porque le salió el showcase. Si no, no puede jugar Darth Maul. Porque Darth Maul y Qui-Gon solo salen en los starters y en las presentaciones. Entonces, en un sobre no te puede salir a menos que te salga el showcase. Entonces, sin contar a Canciller, Palpatine y Padme Amidala, ¿cuál sería el líder pasellado que tú jugarías en una presentación? Contando el pool, obviando el pool. Y contando que las bases son, todas las bases son... Sí, no hay bases raras. Vainilla todas, ¿no? Sí, son todas bases de vainilla. Sí. Vale. Yo diría, bueno, dale, di tú primero, que vamos a ir por orden de cómo... Yo primero, la verdad que he estado pensando la pregunta y no sabía decirte cuál es, más o menos. Pero tendría que ser un líder genérico
que no necesite mucho y que pagar, no sé si te merece la pena. La verdad que para mí el mejor sería Canciller Palpatine, creo yo. Pero por decir uno, voy a decir, sí que Cassian Andor es raro. Entonces, no sé. Hay que decir uno que no sea Padme ni Canciller. Para mí yo creo que el mejor es Canciller. Bueno. No, pero en serio. Yo digo que Cassian, venga, Cassian. Carlos va a decir la Leia, ¿no? No, la mejor es Dedra. Yo iba a decir Dedra también. Yo creo que es la mejor líder de C en todo. O sea, es absurdo. En plan, un líder que por un maná te puede permitir jugar fuera de curva, sale al 4 y encima tú te puede hacer robar o hacer daño. Absurdo. Para mí Dedra va a ser la mejor del sellado. O sea, pero con diferencia, además. Muchísima más diferencia que la que tenía Talcin en el set anterior. Hombre, Talcin antes tenía rivales. Tenía un rival. A mí- No. Hombre, ten en cuenta de que Dedra te va a salir mucho más en una presentación que Cassian, ¿eh? Dedra es común, ¿eh? Cassian no te va a salir. O sea, te diría que los que podrías jugar, Canciller y Amidala, las puedes jugar perfectamente. Por lo Y menos en los la dos presentación. Sí, en la presentación sí se puede que jugar. eso estaba bien. Sabe no es mala, Cuidado. No, Sabe no es mala, pero también es rara. Claro. Es que Sabe rara. Creo que hay Si te muchísimos pone- líderes raros. Sí, si te pones a mirar los comunes, es verdad que hay muchos líderes raros. Es que está Si te Lama pone- Azul, Patín, Bail Organa, Cassian Te Andor, imagino que DJ. Si te pones a mirar los DJ. comunes, O sea, si DJ te abres también. Un Java, montón. no vas a jugar Java por delante de Canciller, creo. Entonces creo que es Canciller y Amidala las puedes jugar sin problema. Son líderes buenos para jugar en sellado. Y por el lado de maldad de Dras, segurísimo. Y por el lado de heroísmo, Leia, seguramente. Por estadísticas. Y porque la habilidad en sellado esa no es mala. Como en No, es más o menos lo mismo. Flores. Vale. Yo, sinceramente, el coronel Yularen me gusta como líder. Al final, eso de pegar con 2 unidades a la vez, ganar tiempo. un 4-6. No creo que puede ser bueno. Pero claro, al final, eso es por no decir de Dramir otra vez. Que al No, final, ya, claro. es por no nombrar siempre los mismos. Y Ley Organa, claro, mi voto es Ley Organa. Ya que lo he dicho antes en el vídeo, Ley Organa creo que sí que en sellado puede ser bueno. Puede Y ser por bueno. último, Jesus. Yo voy a decir la Satín. Ole. No. Yo voy a decir la Satín porque, o sea, es verdad que lo que ha dicho Carlos antes, que con un poco un ambu te la puedes reventar, pero que a lo mejor tú sacaste el líder, le metes alguna mejora, le metes un no sé qué, y eso en verdad para que te lo maten, a lo mejor puede ser chunguillo. Y si te cura, te vas curando, vas pegando, te vas curando, los trateos, que a lo mejor en las presentaciones y eso suelen hacer los trateos tal y cual, y tú vas ganando un trateo, y por lo mismo, que tampoco he mirado Sí, muchas cartas. He visto la unas web- pocas de ellas que tienen también restores y tienen muchas cartas con restores y si los trateos hacen medio bien, restores y después le meten mejora para que el líder pegue de algo más y aguante más y tal. La voy a puede comprar ser, de poner el sable del Inquisidor por plot, por listo. por ejemplo. Se podría decir que el tier este del sellado es Dedra, Sabe, Leia, Amidala y Canciller. ¿Y Cassian? Más o menos. Y Cassian. Yo creo que a lo mejor estos serían los buenos, ¿no? Para jugar. Sí, los más buenos. O sea, lo he cambiado aquí para que veáis que lo del tier ese que ahora está todo en tier ese, esto es como si fuera sellado. Lo de abajo no echarle cuenta, está normalmente en la primera fila. Y bueno, lo que voy a decir es que vamos a despedirnos ya, ¿no? No creo yo que. Yo creo que se ha quedado un Yo vídeo. creo que se ha quedado un bastante vídeo al final. largo. Creo que puede ser el más largo del canal, si es que no lo es, que te digo ya que sí. Vamos a mirarlo. Sí, lo es. Sí, yo creo que sí. Pues nada, voy a despedirnos de todo. Primero por nuestros invitados. Florentino, que no está, va a ser primero en despedirse si quiere. Flores. Bueno, pues muchas gracias por venir al canal. Yo creo que la gente cuando me escuche que lo que yo digo, que no me eche en cuenta. Que mejor que no. Porque, Que haga lo contrario. porque sale bien, que nadie me siga rollo y por si sale mal, que claro, porque me escuchan a mí, ¿no? Pero muchas gracias a todos a ustedes por invitarme aquí a venir un ratillo. Carlito. Yo, un placer. Y bueno, al final los vídeos estos, pues que se lo ponga en su trabajo, mientras conduce, que se entretengan un rato. Y si no, pues por lo menos que lo dejen puesto ahí un ratito antes de pasar al final y ver el resultado definitivo. Y compro Showcase de Dedra, por cierto. Todo bien. Todo bien. Bueno, vamos, Taito. De nada, ya está, que espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis reído un ratillo y
si tenéis opiniones diferentes de vuestros tier y queréis dejarlo en los comentarios y tal, pues que cada uno es libre de decir, pues yo prefiero tal o prefiero cual. O este combo con este se os ha olvidado por aquí y por allí. ¿Sabes? Así que lo que queráis poner por ahí por comentario y tal, pues bienvenidos. ¿Danguiste lo cabeza pelo? Pues yo decir que lo mismo, que espero que os guste el vídeo, que dejéis por ahí por los comentarios lo que veáis y que, por cierto, que se habréis dado cuenta seguro que el Patreon estaba desactivado por un problema que hemos tenido de verificaciones, ya lo volvemos a tener activo y lo volvemos a tener bien. Por si hay algunos interesados, que nos preguntaron en el último vídeo, pues que lo sepa. Y que nada, que esperemos que os guste el vídeo, que se ha quedado largo, pero bueno, si os ha gustado la duración de este, pues el de las legendarias será diferente o la misma, ya veremos. A ver, también es el primer vídeo en el que salen 5 personas, pero hay que decir. Sí, es verdad. Normalmente Bueno, como han seis, salido ¿no? 4, solo que hay un ente por ahí que habla. Que ahí estará. Bueno, Yo no quepo en la pantalla. no cabe en la por eso- pantalla, bueno, está bien. Bueno, yo, Bueno, sin más que nada. decir, lo que siempre digo. Lo que os haya gustado del vídeo, lo que no os haya gustado, o las opiniones distintas, o las que coincidáis, ponedlo en los comentarios, dadle a me gusta. Si queréis pasarte por los otros vídeos, pasarte por los otros vídeos. Compro Chokis de Dedra también. Y. ¿Qué más? Que va a ser seguramente el primer vídeo, porque lo voy a subir yo. Estoy enamorado de ese líder. Y bueno, ya sabéis que dentro de poquito tendréis el tier de las legendarias. Así que sin más que decir, chao, chao, chavales. Chao. Yo, hasta luego. Chao.